A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre la regularización de las personas migrantes residentes en el Estado. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Carballo Dantas. Gracias, presidente. Importante decir que registramos esta moción antes de los hechos de Melilla, de la masacre de Melilla. El ministro Escrivá dice que la migración es una oportunidad para la sostenibilidad de las pensiones aquí en España y propone una reforma del reglamento de extranjería con la finalidad casi puramente económica. O sea, que ustedes reconocen que necesitáis las personas migrantes, sin embargo, le pagáis a Marruecos para pararlas y matarlas en la frontera, incluso dentro de su territorio español, y además lo hacen con nuestro dinero. La porra que pega, que parte cabezas, que hace sangre, las pelotas de goma que matan, las pagamos entre todas. No en nuestro nombre, nunca en nuestro nombre. La relación que tiene esta moción para que el Gobierno proceda a regularizar todas las personas extranjeras que se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español se ha reforzado y mucho, desgraciadamente, por la masacre en Melilla. El periodista Jairo Vargas Martín explica un agravio comparativo. Primero, 2.000 personas negras desplazadas por conflictos en el continente africano han sido molidas a palos y 37 han muerto al buscar refugio en España. 2. Más de 120.000 personas blancas desplazadas por la guerra de Ucrania han podido llegar a España en menos de 4 meses. 3. Las refugiadas del continente africano solo pueden pedir asilo en España saltando la valla de Ceuta o de Melilla o subiéndose a una patera. 4. Las de Ucrania tienen la Directiva de Protección Internacional, aplausos de políticos y sociedad civil. Racismo, hipocresía. Y es que los mismos gendarmes que dejaron sin vigilar la frontera de Tarajal con los asesinatos de Tarajal, han cruzado la valla de Melilla para golpear y devolver en caliente a los migrantes que estaban en suelo español. Es decir, para pegar y matar personas negras migrantes, el Estado español no protege su integridad territorial. La lógica es que los preferís muertos antes que dentro de su España. Y como matar es delito, necesitáis que los maten otros. Si las imágenes de personas migrantes golpeadas y amontonadas en el suelo, inconscientes, muertas, fueran víctimas de la guerra de Putin, la OTAN estaría preparando arsenales y movilizando tropas y Europa hablaría de crímenes de guerra. Hipócritas. Gran parte de las personas que saltaron y fueron asesinadas en una masacre en la valla de Melilla vienen de Sudán. Llevan años en ruta, han cruzado el desierto, pasado por Libia. Algunos han sido devueltos en el mar cuando iban hacia Italia, han muerto también. Soportaron la extorsión, la violencia, la tortura y cuando llegaron a Marruecos, la misma dinámica. Las compañeras de Senai Cataluña en la concentración de Barcelona dijeron lo siguiente: sabemos que el gobierno de Marruecos, no sus pueblos, es antinegro. Sus pactos sangrientos con España cuentan con la bendición de la Unión Europea de la misma manera que llenan de dinero a Turquía.
No nos vamos a rendir porque migrar es un derecho. Personas, en su mayoría sudanesas y chadianas, no subsaharianas, como se dice para referirse a negro de mierda. 37 personas negroafricanas muertas, asesinadas por las autoridades marroquíes y españolas. 37 personas asesinadas. El Reino de España es profundamente antinegro. Desprecian esas muertes, mercadean con sus vidas, con sus territorios como cromos, con pactos sangrientos con Marruecos avalados por la Unión Europea. Culpamos también a gobiernos africanos con sus acuerdos extractivistas, cerrando la posibilidad de viajar legalmente sin conceder visados a su población. Mientras se firman acuerdos de pesca con la Unión Europea, con atrocidades como el Plan África 2030 y con conceptos perversos como la migración circular, que por cierto consta en la reforma del reglamento de la ley de extranjería. Un dato: según el Diario Público y la Fundación Por Causa, 10 multinacionales se embolsan el 65% del dinero que España destina a frenar la migración. 7 de cada 10 euros para gestión migratoria fueron a parar a un grupo de 10 empresas con más de 100 casos de puertas giratorias, principalmente ex altos cargos del PP y del PSOE, aristocracia también vinculadas al franquismo. A la cabeza, Babcock, ACS e Indra. El movimiento Regularización Ya dice: no nos entra en un comunicado toda la rabia y la impotencia de ver cómo las vidas migrantes, las vidas negras, los cuerpos racializados en las fronteras pueden sufrir toda la violencia de los estados responsables de la falta de vías seguras para acceder a Europa fortaleza y llamar a esas actuaciones criminales acuerdos de cooperación. Asco absoluto. Asco por las palabras y declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Asco. La masacre ha puesto en evidencia la falta de voluntad política por parte del gobierno español con respecto a la ILP regularización y un auténtico rechazo a su obligación de respetar, de proteger, de promover los derechos de las personas migrantes. Y la causa principal es que no se nos reconoce como personas. Así de crudo es su racismo. Las fuerzas del orden español y marroquíes actuaron con gases, balas de goma para luego apilar cadáveres, cuerpos de heridos, abandonados de toda asistencia médica posible, viendo agonizar a muchos y golpeando con porras en el suelo a supervivientes que caían en la valla. ¿Cómo puede un gobierno carecer de toda la humanidad a la hora de felicitar esas actuaciones? ¿Cómo puede financiar esas organizaciones criminales del supuesto país seguro vecino y decir que una masacre es un ejemplo de cooperación internacional? No son hechos aislados, no son, como los llama la prensa oficial, asaltos e invasiones, son tragedias anunciadas y expulsiones de fronteras. No cabe, señorías, imparcialidad en esta ILP, en esta moción, ante tamaña guerra librada contra las personas migrantes. Jamás hubieran actuado así con rubitos de ojos azules. Basta de racismo institucional, regularización ya. Y señorías de Unidas Podemos, señoría, debe finalizar, por favor. Aceptamos su enmienda, pero les digo una cosa: demasiado tarde, demasiado simple. El número de víctimas en las fronteras se ha disparado durante vuestra legislatura. Esa es la triste y dura realidad. Elena Maleno. Gracias. Gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona. Gracias, presidente. Hace casi 2 años debatimos una iniciativa de los grupos parlamentarios que formamos la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, pero sin el PSOE,
que en materia de derechos humanos, desgraciadamente, aún le cuesta un poquito, pero que yo espero que hoy sí se sume a esta iniciativa. Lo que debatimos hoy es una obligación de nuestro país para con las 600.000 personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular y que trabajan en España. Una obligación de garantizar sus derechos y de regularizar, por tanto, su situación. Y una obligación que es, además, una obligación de nuestro país con los organismos internacionales. El propio relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, quedó horrorizado en su visita en 2020 a los asentamientos de temporeros en Andalucía, sin acceso a suministros, sin condiciones de higiene y salubridad, y también quedó horrorizado con las condiciones de las trabajadoras del hogar. Y la verdad, estamos ya muy cansadas de escuchar excusas que simplemente son mentiras, unas por racismo y por xenofobia y otras por simplemente no tener la capacidad y tener cobardía para afrontar la situación. Vamos a escuchar que el Pacto Europeo sobre la inmigración y el asilo no lo permite porque impide las regularizaciones generales, pero eso es simplemente mentira. Mirad, cuando se aprobó este pacto, el Gobierno de España, liderado por Zapatero, recordémoslo, declaró que la redacción definitiva admite regularizaciones por motivos económicos y proscribe las regularizaciones generales, pero no las masivas. Caso por caso, decía, sí, caso por caso, y que, por tanto, legitimaría el proceso de regularización que ya se estaba dando a 600.000 personas migrantes con contratos realizados en 2005. Y, ojo, que dijo también que eso no ataría las manos para el futuro. Es decir, en ese momento el PSOE sí estaba de acuerdo con las regularizaciones de las personas migrantes que residen y trabajan en España. Por cierto, señorías de la derecha, Zapatero hizo una regularización de 600.000 personas, sí, y también la hizo Aznar de otras 400.000 personas. Y se puede, por supuesto que sí, que se puede. Se ha hecho con muy buen criterio para la guerra, para las personas que huyen de la guerra de Putin en Ucrania, esas 135.000 personas que han elegido como destino España y lo están haciendo en condiciones de migración regular. Por tanto, esto significa que no es una cuestión de números. Esto lo que demuestra es que cuando se tiene voluntad se articulan dispositivos de acogida. Hablemos también de los asesinados este viernes en Melilla, de la criminalización que se ha hecho contra estas personas. Hay que luchar contra las mafias, por supuesto, pero también contra la inhumanidad. Allí había gente también de Sudán o de Mali, y las suyas, señorías, las suyas también son guerras y también hay que protegerles. Y no, la actuación de España y de Marruecos este viernes en la frontera con Melilla no ha estado bien organizado, bien perpetrado y bien resuelto. Que haya decenas de fallecidos es algo que no está bien resuelto. Que Marruecos haya abierto zanjas para enterrar los cuerpos en fosas, impidiendo la correcta investigación, es algo que no está bien resuelto. Y la apertura de una causa penal a 29 personas migrantes y su entrada en prisión es algo que no está bien resuelto. Y, por tanto, España lo que debe hacer es rectificar y basar sus relaciones con Marruecos en los derechos humanos y no en la masacre. La frontera sur, señorías, ha puesto de manifiesto de nuevo que es necesario que España lidere la propuesta europea para establecer vías legales y seguras. Lo hemos dicho infinidad de veces aquí en tribuna. Vías legales y seguras que garanticen la integridad física y moral de las personas migrantes y refugiadas, porque es una responsabilidad europea. Porque la migración es un proceso natural y porque el año pasado, solo el año pasado, más de 4.400 personas murieron, fallecieron, intentando llegar a España por vía marítima. Y vamos a escuchar hoy mucho odio, mucho racismo y mucha xenofobia. Y ese odio no solamente viene de la extrema derecha de Vox, sino también de la extrema derecha del Partido Popular, que para este caso son lo mismo. Mirad, el pasado día 11 ardieron de nuevo los asentamientos de temporeros y temporeras del polígono de San Jorge de Lepe y ahora, después de que lo hayan reconstruido, el alcalde de Palos, que también es diputado de aquí nacional del Partido Popular, no se le ha ocurrido otra cosa que invadir esa zona, que es una propiedad privada que tiene permiso de su dueño, y llevar una excavadora para destruir ese asentamiento y volverlos a llevar a la calle. Pues bueno, contra eso, lo que ha hecho el Gobierno de España, el Ministerio de Derechos Sociales en concreto, ha sido cerrar un protocolo de acción entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer, dotado con, termino, presidenta,
Presidenta, dotado con 5 millones de euros. Finalmente, aquí en los hechos señora Franco, tiene que terminar, por favor. Termino. Aquí en los hechos se puede ver la diferencia entre quienes difunden el odio y el racismo y quienes respetamos los derechos humanos y quienes amamos también nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Franco. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Bahí Cantenys. Gracias, presidenta. Las imágenes de las 37 personas asesinadas en Melilla son horrorosas. De hecho, nosotros hoy no hemos querido estar en el minuto de silencio. Nos parecía hipócrita. Y digo hipócrita porque estos muertos tienen responsables. El Gobierno de Marruecos, que está enterrando a las personas asesinadas para que no se puedan hacer autopsias, y el Gobierno español, que en estas Cortes se refiere al Partido Socialista Obrero Español y a Unidas Podemos. Del PSOE ya lo sabemos, es el partido de la ley de extranjería, el partido de los centros de internamiento de extranjeros y el partido que ha levantado la arquitectura política de la muerte. Pero de Unidas Podemos no nos lo esperábamos y preferimos decir las cosas con una canción, una vieja canción catalana, que dice «No era això, companys, no era això». Los asesinatos son responsabilidad de la arquitectura europea de la muerte, aniquiladora de vidas y destructora de proyectos vitales. Y además, el presidente del Gobierno habla de mafias. Esto es un discurso de extrema derecha, señorías. Responsabilizar a la gente asesinada hablando de mafias es lo mismo que dice la extrema derecha. De hecho, esta mañana lo han dicho en la sala de prensa. Y es que las declaraciones del presidente del Gobierno español felicitando el operativo de la policía marroquí son de escándalo porque disculpan las muertes y además prueban que la violencia entra dentro del pacto entre el Gobierno español y el Gobierno marroquí. Y pruebas son las imágenes de policías marroquíes saltando la valla en territorio español para palizar, coger a jóvenes y practicar lo que se llama las deportaciones en caliente, que además han sido condenadas muchísimas veces por las organizaciones de derechos humanos europeas. Por todo esto, el minuto de silencio nos ha parecido hipócrita y estoy intentando ser educada, porque es el lavado de cara del bien resuelto que espetó Sánchez el sábado. Las imágenes son estremecedoras, las declaraciones y los silencios sobrecogedores, pero es que lo más aterrador es que parece que ustedes no tienen ninguna diferencia con la extrema derecha cuando se habla de migraciones y de frontera sur. Y esto es aterrador, señorías. Acabo con el sentido de la moción. Obviamente vamos a votar a favor. La regularización y la apertura de fronteras, lo decía la compañera Dantas, son principios mínimos ante tanta barbarie. Cuando se practica la muerte como política reiterada en la frontera sur, regularizar a todas las personas en situación irregular en el Estado español es de mínimos. Hay una ILP en marcha, a toda la ciudadanía, firmad, buscad puntos, buscadlos en las redes. Regularización ya. Contribuyamos con la medida que podamos a que el futuro sea en dignidad para todas. Muchas gracias, señora Bahí.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Muchas gracias, presidenta Arratsalde-on. Buenas tardes. Miren, han pasado ya 4 días desde las terribles imágenes que vimos en la frontera de Melilla y yo tengo la percepción, tengo la sensación de que estamos todos y todas mirando para otro lado. Ha sido muy significativo que en el minuto de silencio con el que ha comenzado este pleno hayamos sido incapaces de mencionar a las al menos 37 víctimas que fallecieron en la valla de Melilla el pasado viernes. ¿Qué pasa? Nos avergüenza, ¿verdad? Ese es el tema, nos avergüenza. ¿Pero por qué no se puede hablar? ¿Por qué no se puede denunciar la mayor tragedia que ha ocurrido en la frontera española en las últimas décadas? Cuando ocurrió la tragedia de Tarajal, todas y todos fuimos muy exigentes. Yo recuerdo que Izquierda Unida y el Partido Socialista solicitaron no solo la comparecencia del señor Fernández Díaz, sino también una comisión de investigación. ¿Y ahora qué? Ahora, ante unos hechos más graves, ¿qué pasa? ¿Vamos a mirar para otro lado? Si es que el problema es ese. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el Partido Popular actuando en torno a las migraciones? Yo no veo tanta. Bueno, al menos el señor Fernández Díaz se dignó a comparecer a los pocos días en la Comisión de Interior de esta Cámara. ¿Dónde está el señor Grande Marlaska? Yo mañana tengo una interpelación, tengo una pregunta a este señor, pero espero que comparezca lo antes posible ante este Congreso para aclarar qué ocurrió el viernes. Hemos visto imágenes terribles de personas agonizando sin ningún tipo de socorro ni auxilio, agentes policiales marroquíes agrediendo, incluso con piedras, a personas migrantes y algunos de ellos en territorio español. ¿Quién dio la orden de que accedieran a Melilla? ¿Quién lo permitió? ¿Por qué se permitieron las expulsiones sumarias de personas migrantes? ¿Qué material antidisturbios se utilizó? ¿Dónde están las imágenes? Tanto las del perímetro de la valla como las del helicóptero. ¿Dónde están? No miren para otro lado. No miren para otro lado. Miren, sabemos que la inmensa mayoría de las personas que accedieron a territorio español, esas 133 personas, que por cierto nos hemos enterado que alguien ha dado una orden ad hoc que ateniéndose a un criterio sanitario las ha aislado en el CETI de Melilla y no deja que salgan de allí. Me gustaría saber también quién ha dado esa orden con criterio ad hoc. Pero miren, saben que la inmensa mayoría de esas personas proceden de Sudán y por ello son potenciales solicitantes de asilo. Esto es, el 90% de los sudaneses y sudanesas que han pedido asilo en España se les ha concedido, teniendo en cuenta cuál es la situación política de ese país. Pero ¿cuál es la situación? Si son solicitantes de asilo, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que no pueden solicitar asilo en origen y, en segundo lugar, que en esos puestos de frontera que abrió el Partido Popular tras la masacre de Tarajal, las personas de origen subsahariano no tienen acceso. ¿Y por qué no tienen acceso? Porque España así se lo ha pedido a Marruecos. Entonces, estamos ante un caso de externalización de fronteras. ¿Qué ocurre ante ese caso? Que las personas que quieren entrar en España a solicitar asilo tienen dos vías. Una, acudir a redes o a mafias, pagando dinero, llegando en embarcación o ocultos en vehículos, o la segunda, aquellos que no tienen dinero para pagar a ninguna red, saltando la valla, arriesgándose a morir, como vimos el pasado viernes. Por eso es doblemente cruel cuando el presidente del Gobierno dice que detrás del salto del pasado viernes están las mafias. Es cruel, es mentira y además repite mensajes propios de la extrema derecha. Yo estoy seguro que algunas y algunos de ustedes están avergonzados. Yo lo estaría.
Pero miren, y voy acabando, decía el presidente Sánchez, cuando se dignó a acoger a las 630 personas en el barco Aquarius, que merecía la pena solamente estar en política por salvar a esas personas. Y yo estoy de acuerdo. Él decía que podían haber mirado para otro lado, como ocurre en tantas ocasiones. Pero es que en este momento no es que estamos mirando para otro lado, si es que tenemos a un presidente que ha felicitado a Marruecos por esa hazaña y en vez de rectificar ha insistido en lo mismo. Es que no tiene ningún sentido. Miren, acabo pidiendo vías legales y seguras para todas aquellas personas que quieren migrar. Iñárritu, tiene usted que terminar, por acabo, favor. señora presidenta. Y que aquellas personas que quieren solicitar asilo, pero de igual forma hace falta transparencia e investigación para la masacre del pasado viernes. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, como han hecho algunos portavoces que me han precedido, manifestar nuestro más profundo rechazo a lo sucedido en el lado marroquí de la frontera de Ceuta. Creemos que no se hizo un uso legítimo de la fuerza, sino un uso desproporcionado de la violencia y que se conculcaron los derechos humanos más básicos. Creemos que no puede haber ninguna palabra justificatoria ni exculpatoria con este comportamiento. Y con ocasión de la iniciativa que nos ocupa, señalar que en la misma, resultante del binomio de la interpelación y la moción, se concluía reclamando, y también en la moción, la regularización de todas las personas extranjeras que se encuentran en el Estado español en situación administrativa irregular. Petición que tiene fundamento ideológico último, tal y como se expuso en la interpelación, en las premisas que emigrar es un derecho de las personas y en la correlativa obligación de los Estados receptores del deber de reconocimiento de la condición de ciudadanía de pleno derecho a las personas migrantes. Nuestro grupo parlamentario no comparte esas premisas respecto a los movimientos migratorios, a salvo de lo dispuesto en los tratados internacionales respecto a las personas demandantes de asilo o refugio. Y no se comparte que en las sociedades receptoras a las personas migrantes en situación administrativa irregular deban reconocérseles, en todo caso, la condición de ciudadanía plena a través de procesos de regularización masiva, a salvo de motivos humanitarios a considerar caso a caso. Y no solo porque el marco europeo lo impide, sino también porque consideramos que los fenómenos migratorios han de abordarse tanto desde un principio de responsabilidad como desde un principio humanitario. Y de responsabilidad, como decía, para nuestros compromisos internacionales, no solo en el marco de la Unión, sino también de los tratados suscritos en materia de asilo o refugio, sino también de responsabilidad para con nuestras sociedades y para con las personas migrantes, a través de un modelo de inmigración regular, ordenado, lo hemos dicho muchas veces, seguro, duradero, aunque adaptable a las circunstancias cambiantes, que mejore las condiciones de vida de las personas migrantes, eliminando su precariedad, singularmente en las condiciones de trabajo, y favoreciendo su integración social, que aborde los distintos tipos de inmigración, que sea sostenible socialmente y sensible, como les decía, a las necesidades sociales y económicas de las sociedades receptoras. Y en este sentido, y voy finalizando, presidenta, estaremos atentos, como no podía ser de otro modo, a la evolución del actual borrador de reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, que data de hace más de una década y en la que Señorías, guarden silencio, por favor. Sí, les decía que estaremos atentos a la evolución del actual borrador del reglamento
de modificación del reglamento de la Ley de Extranjería, que data de hace más de 10 años y en la que tantas cosas han cambiado, y entre ellas los mismos fenómenos migratorios con trascendencia internacional como nunca vistos hasta ahora, salvo en momentos puntuales de la historia, por su carácter estructural, masivo e incremental. Una realidad que hemos de abordar desde el marco de la Unión, desde nuestras necesidades sociales y económicas, desde principios humanitarios, singularmente en situaciones de las personas más vulnerables, desde modelos ordenados, seguros y atentos a los diferentes tipos migratorios, desde la mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes a través de la eliminación, como les decía, de sus situaciones de precariedad, singularmente sus condiciones laborales. En definitiva, señorías, conectando necesidades sociales y económicas de nuestras sociedades con la dignidad de las personas migrantes y sus proyectos vitales, incluidos los familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Señorías, por favor, no se queden hablando en los pasillos, haciendo corrillos. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Muchas gracias, presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Señorías, las imágenes que hemos visto todos en televisión estos días no pueden movernos más que a la repulsa y a la indignación. La indignación porque cuando personas que aspiran a una vida mejor pues son maltratadas, como ha sido el caso, hasta el punto de perecer en las puertas de Europa, pues esto solo puede mover al asco y a la condena, ¿no?, de estas situaciones. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos, quizás porque no lo vemos, que estos dramas ocurren permanentemente en nuestras costas. ¿Cuántos migrantes han sido hundidos o se han hundido en el Océano Atlántico, en el Mar Mediterráneo, tratando de llegar a nuestras costas? No los vemos, son invisibles para nosotros. Por eso, el drama de los migrantes es muchísimo mayor que lo que reflejan las tristes imágenes. A nosotros nos parece absolutamente inconcebible que el presidente del Gobierno pueda tener unas palabras como las que expresó a la hora de valorar este drama. Y nos parece increíble por varias razones, pero la principal de todas ellas es que España no necesita externalizar la gestión migratoria. Lo que necesita España es una gestión migratoria, necesita una política de gestión de las migraciones, que no lo tiene. Señorías, nos acordamos ahora de esto cuando llevamos años y años hablando de lo mismo. En esta tribuna, en esta legislatura y en las legislaturas pasadas. Y no se ha hecho nada por parte de este Gobierno. Señores del Partido Socialista, señores de Podemos y señores de Esquerra, que yo entiendo su moción, pero que es que ustedes tienen la capacidad de hacer que este Gobierno legisle. Y legisle de verdad, sí, señora Carballo, sí, porque en otras circunstancias ustedes han obligado a este Gobierno a legislar para las cosas que a ustedes les interesan. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes hacen populismo con los migrantes. Y eso es lo peor de todo. Hacen populismo con los migrantes. Porque para mesas... Silencio, por favor. Para mesas sí que consiguen que señora Carballo, silencio, hablar con ustedes. Para repúblicas imaginarias, para eso sí que consiguen ustedes que se siente este Gobierno. Pero para políticas de migración, para eso no les interesa a ustedes. Mire, señora Carballo, señores de Esquerra, señores de Podemos, son ustedes unos populistas. Y ¿saben lo peor de todo? Que, como todo populista, juegan con los más débiles.
Juegan con los más débiles y les inducen a pensar que ustedes con estas propuestas pueden hacer algo, cuando esto no vale para nada. No vale para nada, señora Carballo, y usted lo sabe. Usted lo que tenía que hacer es apremiar a un gobierno en el que se apoyan ustedes para seguir gobernando, para poder cambiar las políticas de inmigración. Que eso es lo que hace falta en este país, políticas de verdad, y no cosas, ocurrencias como la que le han planteado ustedes, bueno, pues en fin, estas asociaciones que lo que pretenden es procesos de regularización masivos que no han solucionado nada en el pasado y no van a solucionar nada ni en el presente ni en el futuro de los movimientos migratorios. No están ustedes pensando y legislando en favor de los más desfavorecidos, que son los migrantes, sino exclusivamente para apuntarse tantos que no, en fin, al final no van a conseguir ustedes nada. A mí me parece muy penoso que hoy aquí volvamos a estar debatiendo esto después de una tragedia como la que hemos visto y no hayan planteado otra cosa en su moción y los señores de Podemos en su enmienda que se haga un proceso de regularización masivo. ¿De verdad creen ustedes que eso es lo que necesitan las migraciones? ¿Eso es lo que necesitan los migrantes? ¿Un proceso de regularización? ¿Eso solucionará el problema de los que ya están? ¿Y los que van a seguir viniendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo van a poder seguir viniendo? Igual se quejan ustedes y criminalizan al final. Aquí hay grupos que criminalizan a los migrantes. Lo hemos escuchado en otras ocasiones. Claro que sí. Y no se puede criminalizar a los migrantes, pero tampoco se puede decir que las mafias no tienen la culpa de lo que está pasando. Las mafias y los partidos políticos, como el Partido Socialista y antes el Partido Popular, que no hicieron nada para mejorar la vida de los migrantes, que no hicieron nada para que ese tránsito que deben de pasar sea un tránsito que no tenga los problemas y los peligros que sufren los migrantes en estos momentos. Señorías de Esquerra, si de verdad quieren hablar de migración, si de verdad quieren resolver el problema de los migrantes, abandonen el activismo político, porque ustedes no son activistas, son políticos y están aquí para hacer política, pero exactamente igual que les pasa en Cataluña. Solamente hacen activismo. Señor Activismo, Gutiérrez, tiene usted que terminar, por favor. Solamente hacen activismo. Fuercen a este Gobierno de verdad a cambiar las políticas migratorias si de verdad quieren resolver este problema. Gracias, presidenta. Gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil. Boa tarde, grazas, señora presidenta. ¿Cuántos más tienen que morir? Hay que restablecer una política justa en las fronteras, flexibilizar la vía de inmigración legal, reforzar la política de integración, proteger a las personas que huyen de las guerras y que ampara el derecho internacional. No son palabras mías, son de Pedro Sánchez. Eso sí, del Pedro Sánchez del 2018, antes de ser presidente del Gobierno. Muy distintas de las que escuchamos estos días de felicitación a la Gendarmería marroquí por un trabajo bien resuelto. Palabras que sin duda quedarán para la historia de la infamia. Porque ese trabajo bien resuelto consistió en el asesinato de al menos 37 personas. Asesinato brutal, personas apaleadas, lapidadas o dejadas agonizar durante horas, amontonadas y finalmente enterradas, sin identificar y sin autopsia para ocultar el crimen. Indigno, infame y que exige una rectificación ya. Eso es lo que pide el BNG, porque o masacre de Melilla é crime. Obrigado. Gracias, señor Rego. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Balduví Roda.
Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBI y para mí el Mundial de Fútbol de Qatar ya tiene un equipo ganador, el Watford y su afición, que han cancelado su partido con la selección de Qatar, porque ese país no respeta los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Esta mañana nos desayunábamos con un titular vergonzoso. Una ministra de un gobierno progresista decía: hay que ser contundentes en inmigración. Detrás hay mafias. Detrás, señora ministra, hay personas que huyen de las guerras, del hambre, de la desesperación, de las dictaduras. Hay dramas, hay mujeres, hay niños, hay personas que solo quieren una oportunidad para poder vivir con dignidad. La misma oportunidad que reclamaron los emigrantes españoles en el siglo XX cuando se iban a América, a Alemania, a Suiza, a Francia y a tantos y tantos países. Por tanto, dar una oportunidad a las personas para que puedan ser personas se llama regularización. Gracias, señor Baldoví. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Illamola Dausà. Bona tarda. Personas encontradas en mal estado en un camión, intento de salto de la valla de Melilla, son imágenes de los últimos días. Pero no importan las imágenes, importan los hechos y, lamentablemente, no son excepciones. Que no salgan en los medios o en las redes sociales no implica que no existan. ¿Qué les pasará a estas personas? En virtud de los tratados de extradición existentes, serán retornados a sus países de origen o de tránsito. Y si el retorno no es posible, se quedarán en España sin papeles. Y se sumarán a todas las personas que también están sin papeles por distintas circunstancias, porque han incurrido en una irregularidad sobrevenida al caducar su visado de turista, por ejemplo. ¿Qué solución se le da a estas personas? ¿Malvivir? Es precisa, ciertamente, una reforma del Reglamento de Extranjería que aporte soluciones a largo plazo y que regule vías de entrada seguras y factibles con autorización de trabajo, sobre todo con autorización de trabajo. Sí, ello es preciso, pero también lo es ofrecer una solución a las personas que ya están aquí. No se las puede dejar en la oscuridad o en la penumbra o en la angustia permanente. Durante la pandemia se idearon soluciones para unos colectivos determinados, agricultura y médicos, no para odontólogos o psicólogos, por ejemplo. Se hizo porque nos eran necesarios y el resto de las personas, ellos también han sufrido una pandemia y también ayudaron. Parece que el Ministerio prepara un Real Decreto de reforma del reglamento. Nosotros le instamos a que escuche a todos los sectores implicados, no solamente las necesidades de mercado, sino también a las entidades sociales, que facilite vías que aporten soluciones a las personas que ya están aquí. Si solamente establece vías de entradas seguras, afrontará solamente una parte del problema. Y añadimos que estaría bien también que el Gobierno dote a las oficinas de extranjería de los recursos humanos y económicos necesarios, pues están infradotadas. Si las personas tienen medios para entrar, residir y trabajar de forma segura, no intentarán entrar arriesgando sus vidas de motu propio o a través de mafias. Si lo hacen, si utilizan estas vías, es porque no tienen ninguna otra opción. No continúen, señorías, aplicando una doble vara de medir según el origen de la persona. Los refugiados de Ucrania son una muestra que, cuando les interesa, encuentran soluciones. Háganlo también respecto de todos los que se han visto forzados, por distintas razones, a abandonar sus países de origen. Entendemos la intención de la moción que presenta el Grupo Republicano, pero creemos que deben ponerse algunas condiciones, aunque sean unos mínimos requisitos, que ayuden a garantizar una regularización efectiva y eficiente. Y en su exposición de motivos nos dan ideas que compartimos de cuáles deben ser los cambios adecuados. Porque creemos que debe trabajarse en esta línea, consideramos importante que se haya puesto en el debate esta cuestión y que haya salido, por fin, de los despachos ministeriales. Moltes gràcies.
Muchas gracias, señora Illamola. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Demer Méndez. Gracias, señora presidenta. Bueno, después de todo lo que hemos tenido que escuchar esta tarde aquí, lo primero que quiero decir en nombre del Grupo Parlamentario Vox es que la frontera sur de España se defiende. Es que Ceuta y Melilla, siempre españolas. Decía el otro día, la semana pasada, el señorito Rufián, que si estamos en contra de la inmigración, que quién iba a traernos los paquetes de las cosas que pedíamos por Internet, que quién iba a cuidar de nuestros mayores, que quién iba a limpiar las casas o que quién iba a cuidar de los jardines. Porque el señorito Rufián y el resto de señoritos progres quieren abrir las fronteras para esto. Ellos quieren mano de obra para los trabajos peor pagados. La verdad es que lo que quieren es inmigración masiva, porque quieren esclavos. Y el señorito Rufián dice esto no solo porque sea un clasista, sino porque tiene amos. Porque un puñado de multimillonarios les viene mal la curva demográfica de Occidente y necesitan llamar a cientos de miles de inmigrantes para cuadrar sus cuentas de resultados y sus previsiones. Pero desde el Grupo Parlamentario Vox tenemos 3 mensajes para los señoritos progres. En primer lugar, limpiar casas es digno. Arreglar jardines es digno. Cuidar a nuestros mayores es dignísimo. Y lo que es profundamente indigno es que en lugar de luchar por mejorar las condiciones de los trabajos peor pagados, traigan millones y millones de inmigrantes para bajar los salarios y precarizar aún más los empleos. Y lo que es... Señorías, por favor, espere un momento, señora Demer. Les pido, por favor, que saquen de sus escaños los carteles. Saben que las manifestaciones y la libertad de expresión en el hemiciclo se utiliza con la voz. Así es que les pido, por favor, que saquen los carteles. Se lo vuelvo a pedir antes de empezar a llamarlos al orden, por favor. Puede usted continuar. Gracias, señora presidenta. Como les decía, es indigno utilizar millones y millones de inmigrantes para precarizar los empleos de los españoles. Pero es que es miserable relegar a los españoles más modestos no solo a tener empleos cada vez más precarios, sino condenarles a vivir entre delincuencia, inseguridad y barbarie que provoca la inmigración descontrolada en los barrios más humildes de nuestro país. Que no les engañen, que no os engañen los que dicen luchar por erradicar la pobreza o los que dicen luchar por la justicia social. Porque, señorías, es imposible luchar contra la pobreza trayendo a 7 millones de africanos sin recursos para que deambulen por nuestras calles. Es imposible, es mentira y es muy, muy grave. Pero también es imposible luchar por la justicia social trayendo millones de personas de países pobres para bajar los salarios y precarizar los empleos. Es imposible, es mentira y es muy, muy grave. Que no os engañen, porque si hoy el Gobierno regulariza a 500.000 de inmigrantes, lanza un mensaje muy peligroso. Un efecto llamada abrumador e irresponsable. Y cuanto más efecto llamada, más muertes a las fronteras. Esto es así.
Los países en que no hay efecto llamada, en que el ejército controla las fronteras, intercepta embarcaciones y las lleva a los puertos de otros estados, como es el caso de Australia, ¿saben cuántos son los muertos en el Pacífico? 0. ¿Y saben cuántos son los beneficios económicos de las mafias y sus cómplices? Ninguno. Señorías, proteger las fronteras funciona. Así que no os dejéis engañar, porque las políticas de fronteras abiertas son las culpables de cada drama, de cada muerte, de cada vida truncada. Son culpables de robar la mano de obra de sus países, de que existan mafias de tráfico de personas, de cada mujer prostituida y de cada inmigrante explotado. Que no os engañen, pero ante todo que no os desvíen. Porque las principales víctimas de todo esto son los españoles, las abuelas que andan por miedo, por Usera y por Parla, las niñas violadas en manada, las víctimas de matrimonios forzosos, los que tienen brazos amputados por las reyertas callejeras, Francisco y su nieto de 3 años asesinados por el terrorismo yihadista en las Ramblas de Barcelona, las familias sin hogar, sin futuro, sin trabajo, que ven como, aun habiendo cotizado toda su vida, les han condenado al desarraigo, a la pobreza, a la soledad, al miedo y al fracaso. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Vox, tenemos muy claro que la mejor forma de proteger a los españoles es proteger las puertas de su casa. Muchísimas gracias. Gracias, señora de Mer. Señora Carballo, ¿en base a qué artículo me pide usted la palabra? En base al artículo 72, por atentar contra el decoro parlamentario, señora presidenta, solicito que se retire del acta del día de hoy las expresiones terroristas, yihadistas contra las personas migrantes. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Romero Hernández. Señora presidenta, quiero que mis primeras palabras sean para lamentar lo sucedido en la frontera de Melilla. Lamentar la muerte de tantas personas y rechazar las palabras del presidente del Gobierno diciendo que el desenlace de lo sucedido está bien resuelto. Señor Sánchez, así no. Así no está resuelto el problema, y mucho menos bien resuelto. Tiene que retractarse de lo que ha dicho. Comprendo que todos, en un momento concreto, nos podemos equivocar en lo que decimos y cómo lo decimos. Por eso, retractarse es bueno. Pero pida disculpas y muestre su pesar y el de todos los españoles a las familias de las personas fallecidas. Es necesario que se esclarezcan los hechos y las circunstancias de lo sucedido. Es necesario saber si es verdad que el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, tenía información sobre lo que pudiera ocurrir. ¿Por qué se ha enterrado en fosas comunes, sin identificar, sin autopsia?
lo pedimos nosotros, el Partido Popular, y también lo pide las Naciones Unidas. Con urgencia debe comparecer en esta Cámara y dar explicaciones. Lo que ha sucedido es muy grave, muy grave. ¿Dónde han aparcado ustedes los derechos humanos? Señores socialistas, señores comunistas, a ustedes, que les gustan dar lecciones de todo, les digo que al Partido Popular lecciones sobre derechos humanos, ni una, ni una. No está el señor Escrivá aquí en la Cámara. Me quería dirigir a él. Señoría, el Gobierno quiere hacer una reforma del Reglamento de Extranjería. Sí, es verdad, quiere hacer una reforma del reglamento. Nos hemos enterado por la prensa. Pero ha sido enunciar la reforma del reglamento e ipso facto dimitir 2 secretarios de Estado relacionados con el ámbito de la inmigración. Debe explicarle el señor Escrivá. Por eso le hemos solicitado su comparecencia. Ha sido anunciar que está trabajando en el reglamento de extranjería para reformarlo e ipso facto asalto masivo a la frontera de Melilla, con el resultado que desgraciadamente ya sabemos. ¡Qué desastre, señor Escrivá! ¡Qué desastre! Los que trafican con los seres humanos más desprotegidos están muy contentos con el Gobierno de España. Nunca habían ganado tanto y, según informes policiales, ahora hay más grupos mafiosos que nunca. Ojo, las mafias están allí y sus terminales están aquí. No lo olvidemos. La señora Carvalho nos decía la semana pasada que hace falta una regularización masiva extraordinaria en el Estado español, y también en esta semana nos lo ha dicho, y hablaba de 500.000 personas. Señora Carvalho, no se puede hacer, no sé si lo entiende, no se puede hacer esa regularización masiva. No lo permite el Pacto de Inmigraciones y Asilo Europeo, que es de obligado cumplimiento, como usted sabe. Esta normativa impide la capacidad que tengan los Estados miembros a efectuar regularizaciones masivas. Pero, claro, esto a usted le trae al pairo. Usted normalmente, en muchas necesidades de cumplir la ley, tampoco lo hace. No obstante, mucho me temo que, aunque el ministro diga que esta reforma que pretende no se trata de hacer una regularización masiva, habrá que mirar la letra pequeña y constatar los hechos, porque estamos acostumbrados a que el Gobierno dice una cosa y hace todo lo contrario, saltándose la ley a la torera. Con la regularización masiva que usted propone, señora Carvalho, y tanto ha cacareado de esa regularización masiva, lo que provoca es un efecto llamada. No puede ser que lo habitual en España sea la entrada ilegal o la entrada irregular de inmigrantes. Señor Romero, tiene usted que terminar, por favor. Termino, señora presidenta. Tenemos experiencia positiva de contratación en origen, en Huelva, a través de Marruecos, Ecuador y Honduras. Más de 12.000 personas han venido a trabajar y han vuelto a sus hogares. Eso es lo que tenemos que apostar, y tenemos que apostar por un pacto de Estado por la inmigración, para que tengamos la mano de obra que se necesita en nuestra economía. Señor y Romero, ellos tengan, tiene que finalizar, finalizo, señora por favor. presidenta, y ellos tengan la satisfacción de emigrar y tener un sueldo digno. Muchas gracias, señor Romero. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ramírez Carné.
Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, si me permiten una previa, hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo. Feliz Día del Orgullo a todas y a todos. Los de la libertad venceremos a los impulsores del odio, sin ninguna duda. Voy al tema. El señor portavoz del Partido Popular creo que es alcalde también, ¿no? De algún, por supuesto, mucha honra, de algún municipio con bastantes asentamientos. Señor Suárez, silencio, ¿no? Por favor. Lecciones aquí de derechos humanos, ninguna. Yo no he ido con ninguna excavadora a echar a nadie sin autorización judicial. Esquerra Republicana, diputada Dantas, Esquerra Republicana nos propone justamente esta semana una moción con un único punto, regularizar aquí a unas 500.000 personas cuando saben que ello no se puede hacer por un acuerdo europeo del año 2008, ¿no? Entonces, si lo único que nos proponen, creo que ahora me toca a mí, si lo único que nos proponen es algo que no se puede hacer, ¿a qué corresponde esta intervención? ¿Sabe usted que me sabe mal decírselo, pero o la veo alejada de la realidad o está usted utilizando a las víctimas de lo ocurrido? Así no, con esos insultos no. ¿Cómo puede usted decirle al Grupo Socialista, al Gobierno de España, que los preferimos muertos que dentro? ¿Muertos que dentro? Está usted utilizando el sentimiento de muchas personas que vienen aquí a buscarse una vida mejor. Así no, con estos insultos no. Estos discursos dan alas a los ultras, pero eso lo dejo para después. Este Gobierno, el Gobierno de España, tiene una política migratoria seria y responsable, porque es lo que se hace con estas cuestiones tan complicadas y que afectan al bienestar, a las ilusiones, a la vida de tanta gente. Así que menos teatro, por favor. Nosotros buscamos vías de... Señora Carballo, silencio, por favor. La llamo al orden, señora Carballo, por primera vez. Silencio. Gracias, presidenta. Nosotros buscamos vías de migración seguras, regulares, ordenadas, que respeten los derechos humanos. Colaboramos con los países de origen, con la Unión Europea, combatiendo las mafias. Sí, las hay. Hay gente sin escrúpulos que mercadea con personas. No sé por qué lo niegan. Mejoramos también la legislación estatal, no con sus propuestas, que son la nada, pero nosotros sí tenemos. 9.300 jóvenes condenados a la exclusión social tienen ahora papeles por la reforma que hicimos del reglamento de la Ley de Extranjería el año pasado. Y como bien saben, que entró en noviembre, y como bien saben, se está preparando una segunda reforma para flexibilizar las regularizaciones para inmigrantes formados en sectores donde hay baja ocupación, para permitir que estudiantes extranjeros puedan trabajar o para ampliar contratación de origen. Insisto, si hay alguna propuesta, bienvenida será. Señores ultras de Vox, qué gracias, se está pasando bien esta tarde. ¿Ustedes se escuchan? Porque es que corremos, yo creo, el riesgo de normalizar las cosas que dicen. No lo sé. Silencio, por favor. A usted es un club de la comedia, pregunta Espinosa de los Monteros. No sé, cuéntemelo usted. ¿Cuánta gracia le hace que haya gente poniendo en riesgo la vida de sus propios hijos porque no tienen donde vivir en su propio país? ¿Cuánta gracia le hace? ¿Para cuántos clips da esto? Ustedes tienen hijos, tienen familia y como el resto los amarán. ¿No se pueden poner en su lugar? Tienen que mezclar a las personas que buscan un futuro digno, que tienen sentimientos, que tienen esperanzas. ¿Las tienen que mezclar con terroristas? ¿De verdad? Y señor Espinosa de los Monteros, silencio, por favor. Y encima les hace gracia. Miren, ustedes utilizan para hablar de las personas que buscan una vida mejor o una vida, palabras como invasión, agresión, terrorismo, y se olvidan de otras, dictaduras, que les gusta, guerras, hambrunas, pobreza. De eso es de lo que huyen esta gente, de eso es de lo que huyen. Así que, por favor, cuando tratemos según qué temas, igual deberíamos ser un poquito más serios. Así que menos teatralidad y más humanidad.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Señora Carballo, ¿acepta su grupo parlamentario la enmienda presentada? Sí, señora presidenta, aceptamos la enmienda de adición de Unidas Podemos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Se votará en los términos de la incorporación de la enmienda. Votaremos en 5 minutos.